La oración, la oración inicial que la va a traer nuestro hermano José Canchola. Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santísimo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor mi Dios, por este hermosísimo amanecer que nos prestas, que nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y gracias te damos por ello. Gracias también, Señor mi Dios, por la fuerza, el ánimo y la valentía y la confianza que tenemos en ti, Señor, en seguir adelante. Y usted provee, Señor mi Dios, el camino correcto, la fuerza y el valor y el ánimo para seguir en este camino hasta el día que Padre Santísimo usted nos llame, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos en esta hermosa mañana de poder tener este estudio, este devocional, Señor, en cuanto a tu palabra. Gracias a nuestro hermano Horacio y gracias a nuestros hermanos que están presentes, nuestros hermanos, hermanas, que usted les bendiga, les guarde y les proteja siempre, Señor. Te rogamos, Padre Santísimo, a esta hora que nuestras mentes no se ocupen en las cosas de este mundo, sino en las cosas tuyas por esta hora, Señor, para poner toda la atención a ellas, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Estábamos ahí escudriñando precisamente este Evangelio y vamos a tener alguna lectura, hermanos. Este, Vamos a tener alguna lectura por aquí. Bien, muy bien. Vamos a leer el versículo 30 prácticamente, hermanos, pues nos quedamos en el versículo 35. Vamos a leer hasta el 38 para tomar un poquito del contexto. Pero primero vamos a leer del versículo 30 al 33 y le voy a pedir a una de mis hermanas que me apoye con la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Basilia que me pueda apoyar, por favor, con los versículos 30 al 33. Y luego, después de ahí, nuestra hermana Cecilia va a leer del 34 al 36, del 34 al 36 y del 37 al 38 nuestra hermana Alma Rosa. Entonces, ese va a ser el orden de lectura y cuando lo tenga hermana Basilia, por favor, apóyenos con la lectura. Adelante. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hermana Alma Rosa. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gracias, hermanos. Gracias. Es interesante el texto que tenemos aquí. Si se dan cuenta, hermanos, si lo notaron, eh, si lo notaron, el contexto de los versículos
30 al 38 nos da un poquito o nos da el verdadero significado de, de la comida a la cual Jesucristo se está refiriendo. El Señor dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Y vemos más adelante que esa comida, esa obra, se refiere a sembrar, a cosechar, y es una comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿cuál es, cuál es el acto que Jesucristo está mencionando? ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece según Jesús en estos textos que acabamos de leer, hermanos? Les escucho. Hacer su voluntad. Ujú, Ajá, hacer la obediencia también. ujú. Pero eso es correcto lo que ustedes dicen. Pero hay una acción, ¿sí? Efectivamente, es una comida espiritual, pero ¿cuál era la respuesta que ustedes me están dando? Efectivamente, lo es. Pero acuérdense que la fe no solamente es una cuestión subjetiva interna. Había algo que estaba haciendo Jesús en ese momento al encontrarse con la mujer samaritana y el que viniesen bastantes gentes. ¿Qué era, hermano Iván? La palabra de Dios, mi hermano, o sea, el evangelio, evangelizar, es Exactamente, la era voluntad del predicar Padre. la palabra de Dios. De esa manera nosotros, como dijeron mis hermanas, de esa manera cumpliremos la voluntad de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y si bien la obra que empecemos, eh, no sé si realmente a nosotros nos toque terminarla en el sentido de que a los apóstoles, a sus discípulos, les dice, ustedes no labraron la tierra, pero van a cosechar lo que se labró. Sí. Entonces, a veces nosotros vamos a ser parte del plan de salvación de una persona en el sentido de que la vamos a invitar, probablemente la contactemos con algún hermano o nosotros mismos le demos un estudio. O a lo mejor lo empecemos y otro lo continúa. O no sabemos si lo evangelizamos y la persona la perdemos de pista por algunos años y regresa y se bautiza. A lo mejor otra persona la bautiza. Hacer la voluntad de Dios es primariamente compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios. Y hay otras cosas que pudieran ser la comida que a vida eterna permanece, que es una comida espiritual, que es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede significar un montón de cosas, hermanos. Pueden ser muchas cosas, pero primariamente en el contexto de Juan 4 habla especialmente del evangelismo y de compartir la palabra de Dios. Sí. Entonces, esa parte es interesante que la atendamos. Ahora, ¿hay alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿Algo que se nos esté pasando? Bueno, si no es así, vamos, Hermano Horacio, hermano José, adelante, y luego mi hermano Cristian. una preguntita. El 35 donde dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eh, se está refiriendo, lo estoy entendiendo yo de esta forma, como que están, como que quieren parar y todavía no quieren evangelizar, todavía no quieren predicar. Ujú, Es como lo estoy entendiendo yo. ujú. Pero, o qué es cómo, cómo se puede entender esas Ok. palabras. Bien, ahorita es correcto, hermano. Hermano, mire, ahorita lo que mencioné ahorita
lo que acabo de mencionar ahorita es un panorama de estos versículos. Ahorita vamos a analizar exegéticamente ese versículo 35 y vamos a ver qué significan los 4 meses. ¿A qué se refiere? Porque es una analogía que tiene un pie en la cuestión material, pero también una parte espiritual. Pero ahorita lo vamos a mencionar, hermano. Ahorita lo vamos, palabra por palabra, lo vamos a desarrollar. Hermano Cristian, ¿ibas a comentar algo, hermano? Sí, hermano. Saludos primero a todos, hermano. Dios los bendiga. Ahí anda con la escoba el Este, hermano Cristian. no, estamos en la pintación. Este, Pensando en lo que hace un alimento, ¿no? Un alimento te nutre, te fortalece. Entonces, creo que también al Jesús referirse específicamente, como tú lo dices, el predicar el evangelio, debemos considerarlo como un alimento. O sea, realmente para el cristiano, cuando comparte el evangelio de salvación, se nutre, o sea, a sí mismo. A veces pareciera que nosotros somos los que estamos dando el alimento a los demás o nosotros estamos ayudando a los demás, pero realmente cuando uno consume un alimento, el alimento primero, pues obviamente todo es para ti. Entonces me llama la atención esa parte que se le compara al predicar el evangelio con ese alimento, ¿no? A nosotros que lo hacemos o que no hagan, realmente se debe sentir lleno, nutrido, fuerte, o sea, tener crecimiento, porque eso te da el alimento. Entonces, creo que también en una aplicación, pues el no hacerlo, entonces nos pone en un estado de desnutrición espiritual, de no madurez, de no fortaleza, porque esa es una parte de nuestro alimento. Entonces, creo que sí es interesante el ver esto como eso, ¿no? Como una comida. Es el comentario. Gracias, hermano. Y es una buena analogía la que utiliza. Hermano Iván, ¿andas por ahí, hermano? Hermano Iván, Digan, hermano. una pregunta, hermano. Quiero hacerte una pregunta. Estamos en un día de adoración. Se va temprano a la iglesia. ¿Ahí donde te congregas de vez en cuando predicas? Sí, Ok. Supongamos que ese día predicas, este, das una enseñanza, te preparaste, cantaste, participaste de la Santa Cena del Señor, hubo comunión con los hermanos, platicaron, tus hijos estuvieron ahí con otros jóvenes platicando. No sé a qué horas, a qué horas terminen, no sé si tienen una doble adoración, pero supongamos que ya es en la tarde, ya se acabó todo, en el sentido de la adoración, la coinonía, llegas a tu casa, a lo mejor te sientas en tu sala, en tu sillón preferido. ¿Cómo te sientes, hermano, cuando sucede eso? ¿Te ha pasado algo así? ¿Cuál es tu sentir? tenemos un sentir, mi hermano, de que a veces es muy poquito el tiempo, ¿no? Que se le da al Señor. Pero ya llega uno, como usted dice, llega a la casa, quizás hacer cualquier otra cosa secular, ¿no? Como buscar el alimento, digamos, porque es la mañana y ya tienes que comer. Pero trato de entender y sí se siente como que quisiera seguir uno, hermano. Ok. Usted, hermano José, se termina el día, se termina todas las actividades que tenía que hacer. ¿Cómo se siente, hermano? En parte me siento satisfecho Ok. porque yo comienzo a las 8 de la mañana, porque yo abro y preparo todo, este, y ya otros cierran. Pero sí salimos, descansamos, estamos platicando, y ya en la tarde, pues sí tengo un lugar favorito en mi sillón, y ahí me siento y ahí me quedo un ratillo. Pero quedo satisfecho en el sentido de que uno, en el día domingo, puso todo de su parte en cuanto a la adoración a Dios.
el orden. Entonces, yo quedo satisfecho, en cierta parte quedo satisfecho, no en su totalidad, pero sí quedo satisfecho. Sí, hermano, queda una satisfacción del deber cumplido, ¿no? Entonces, siente como un ligero gozo ahí en su corazón que dice, ya cumplí con Dios. El domingo sigue siendo domingo, ¿verdad? Entonces, y uno pudiera hacer y continuar. No les vaya a suceder como uno de la MEP, ¿no? Que de Monterrey Escuela de Predicación, antes de darle la palabra a mi hermano Iván, lo mandaban como a dos, tres congregaciones allá en Monterrey y todavía llegaba a las 11 de la noche y quería seguir evangelizando que porque el día del Señor eran 24 horas, ¿no? Y allá traía sus pobres niños ahí en la calle, ¿no? Entonces, también es un tiempo, ¿verdad? Sí, dedicarlo a Dios, pero también es un tiempo para estar en familia, con Dios y con los hermanos también. Entonces, y se siente ese gozo, se siente esa alegría, se siente esa paz. Hermano Iván, ¿qué querías comentar, hermano? Eh, Nosotros hicimos algo muy bonito con la familia, de aquí cerquita, estamos como a 40 minutos, 45 minutos y como a 15 minutos las congregaciones de la casa de uno, ¿no? Ujú, Entonces se daba los tiempos de poder ir a adorar en la mañana, en la tarde y en la tardecita. Pero ahora con las cosas que está pasando aquí en estos pueblos, ya no se puede hacer eso, digamos, ¿no? Entonces ahí ya se siente un poquito diferente, como que, ay, me faltó un poquito, ¿no? Pero siempre, mi hermano, siempre hay un gozo de que, wow, estuvimos haciendo la voluntad de nuestro Padre, obedeciendo, ¿no? Haciendo lo que Él nos manda, digamos. Así es, hermano. sí, como que se siente fortalecido uno, se siente gozoso, etcétera. A ver, mis hermanas, ¿alguien que quiera comentar algo al respecto? Y yo, hermano. En nuestro caso, bueno, hemos visto que a veces, no todos los domingos, pero hay días en que se termina el servicio de la tarde y pues varios hermanos nos quedamos ahí sentados afuera, o sea, que sin ganas de irnos y nos quedamos platicando. Ujú, Y hay veces en que pues, la mayoría sale corriendo terminando ujú, el servicio. Y pues cuando pasa eso de quedarnos, pues uno se siente más satisfecho. O sea, que quedas platicando y gozando con los hermanos. Y siento que también ahí es parte de eso de la comunión, ver, eh, pues estar platicando con ellos. Pero sí hay veces en que uno queda, insatisfecho, que ujú, pudiéramos hacer algo un poquito más. Hay ujú. veces que pasa eso, ¿no? Claro, claro, claro. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que acabamos de mencionar? Sino para continuar. Bien. Bueno, nosotros ya llevamos avanzado. Particularmente, hermanos, nos quedamos ahí en el versículo 35. ¿Sí? Mire, vamos a retomar nuevamente el contexto porque considero que es importante. Versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que haga la voluntad del que me envió, es decir, el Padre. ¿Sí? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Pues que Jesucristo ministrara, ¿verdad? Que ministrara en la tierra, que predicara el reino, pero que también muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día. Y dice, y que acabe su obra, y que acabe su obra. Y esa obra va a acabar precisamente con su muerte, sepultura y por ende su resurrección, ¿no? Y también su ascensión, por supuesto. Ahora, el versículo 35, que es el versículo donde nos quedamos, y es en donde generó un poco de dudas, vamos a leerlo para ir retomándolo y estudiándolo. Dice,
hace una pregunta el maestro. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Obviamente que esta pregunta lo está diciendo en términos naturales, en términos estrictamente material, refiriéndose a la siembra, a la cosecha de diferentes plantas. Ahora, pero dice el Señor, sigue continuando y dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahí el Señor está haciendo un twist, un cambio, ¿sí? Empieza con una referencia natural y ahora le está dando una analogía, ¿sí? Pudiera ser una especie de metáfora esta, sí, sí. Tendríamos que analizar en qué figura de dicción encaja este cambio así. Pero lo que tenemos que decir aquí es que de esos campos que está hablando, que en 4 meses tiene que salir precisamente el fruto para cegarlo, no sé, sabemos si se refiere a trigo, si se refiere a algodón, no lo sabemos, pero lo cierto que de esos campos de donde iba a salir el fruto, pues en realidad estaban viniendo personas, eran personas las que estaban viniendo, con el llamado de la mujer samaritana. Él está haciendo este cambio del significado natural al significado espiritual o el significado personal de ese grupo de multitudes que estaban viniendo a Jesús, ¿no? Pero hay más cosas que tenemos que analizar, ¿ok? Vamos por partes a analizar esta parte, mire. Ok, mire, vamos a dejar por un lado la figura de la comida, ¿sí? El tema de la comida tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, el cual es una comida que a vida eterna permanece. El Señor Jesucristo como Mesías tenía un enfoque, tenía una dirección, tenía un objetivo, una meta, ¿sí? Pero se va a utilizar otra figura. Repito, vamos a dejar por un lado la figura de la comida. Ahora se va a utilizar a partir del versículo 35 otra figura, la figura de la siembra y la siega. Es otra figura la que se está utilizando aquí, ¿ok? Ahora, la figura de la siembra y la siega, eso es una figura enteramente de evangelismo, sin duda alguna, ¿ok? Sin duda alguna. Bien, dice la primera parte del versículo 35, dice la primera parte del versículo 35, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, ¿sí? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Lo primero que debemos de establecer aquí es que en Palestina el tiempo de la siembra a la siega, ¿sí? A la cosecha, repito, el tiempo de la siembra a la cosecha es de 6 meses, de 6 meses, ¿ok? Considerando qué tipo de sembrado estamos considerando, particularmente este tiempo es el que se refiere al trigo, que era uno de los, era precisamente uno de los, este, era uno de los elementos de la canasta básica del judío, que estaban el trigo, estaba precisamente el olivo, los olivos, estaba las vides, eh,
los dátiles, este, así de manera general, ¿no? Entonces, seguramente esto se refiere al sembrado de trigo, ¿sí? De grano. Ahora, una cosa que es importante mencionar, los judíos dividían el año agrícola en seis fases, y cada una duraba 2 meses, cada fase duraba 2 meses. Por ejemplo, entre octubre y noviembre era la siembra. Entre octubre y noviembre se sembraba el grano. En diciembre y enero, pues era el invierno. Luego, en marzo y abril, era precisamente, marzo y abril, pues es la primavera. Y lo que viene siendo mayo y junio, viene siendo particularmente la cosecha. Viene siendo la cosecha. Y entre julio y agosto, que viene siendo el verano, y lo que viene siendo septiembre y octubre, ¿sí? Septiembre y octubre, que era la parte de calor extremo. Eran entre septiembre y octubre, se acentuaba precisamente, este, se acentuaba bastante el calor, y ese era el tiempo propicio para ir labrando la tierra precisamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo fue que suceden estos eventos? Si la cosecha va a venir para mayo, ¿sí? Si la cosecha va a venir para mayo o parte de abril, poniéndolo más o menos así, eh, dice un comentarista llamado John MacArthur, dice lo siguiente: es probable que esto haya sucedido, este evento de la mujer samaritana, es probable que esto haya sucedido en diciembre o enero, es decir, 4 meses antes de la cosecha esperada para la primavera, a mediados de abril o a principios de mayo. Dice John MacArthur, se sembraba en noviembre, y para diciembre o enero el grano germinaría con un color verde vivo. ¿Sí? Es decir, hermanos, para poder entendiendo un poquito esto, para cuando Jesucristo dice, ¿verdad? Faltan 4 meses para la siega. En esos 2 meses ya estaba el tallo o todo lo sembrado de trigo, se miraba así a lo lejos, pero se miraba todo verde. Todavía no tenía esa consistencia cafezosa o dorada que tiene el trigo, todavía no. Todavía estaba muy verde. ¿Sí? El trigo todavía no tenía su color ni había llegado a su maduración todavía. ¿Sí? Entonces era fácil calcular que apenas habían pasado 2 meses. Acuérdense que de la siembra a la cosecha eran 6 meses. Y cuando el Señor dijo esto, habían pasado solamente 2 meses, faltaban 4. ¿Sí? Ok. En lo personal, en lo personal, eh, esto que nosotros acabamos de leer, ¿sí? En lo personal, no creo que esta referencia de Jesús sea literal, es decir, no puede ser diciembre o enero, porque en esta temporada en Palestina la estación es lluviosa, hay abundancia de agua, y en esos meses el clima era gélido, es decir, hay ausencia de calor, pero notamos que estas cosas no sucedían en el contexto del capítulo 4. Había calor extremo y escasez de agua. Comenta William Barclay al respecto. En la cosecha natural,
habría que sembrar y esperar, pero en Samaria todo había sucedido con tal divina celeridad que se había sembrado la palabra y al momento ya estaba lista la cosecha. Entonces, bien, sin embargo, la mayoría de los comentaristas establecen que esto suscitó entre los meses de diciembre y enero, pero al fin y al cabo, eso no es lo más importante, hermanos. Es decir, pudo haber sido cualquier mes del año. Lo importante es lo que sigue diciendo el versículo 35. Mire cómo dice el versículo 35. Dice, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, dice. El Señor está hablando de la gente samaritana que venía de Sicar para verlo y oírlo. Probablemente el gentío venía con vestiduras blancas, porque dice la última parte del versículo 35, dice, porque ya están blancos para la siega, dice. Es decir, que las personas estaban listas para ser evangelizadas. ¿Sí? Sicar está en medio de una región que sigue siendo famosa actualmente por sus granos de trigo. La buena tierra para la agricultura no abundaba en la pedregosa y rocosa de Palestina. Casi en ninguna otra parte del país podía uno levantar la mirada y ver los campos ondulantes del trigo, cebada o avena. Pero Sicar era de esos pocos lugares que se podía ver eso. Ahora, hermanos, entendemos por qué Jesús, ¿verdad? Le era necesario pasar por Samaria. Dios le dio precisamente a Jesús, antes de darle la palabra a mi hermano Cristian, Dios le dio a Jesús la visión de que los corazones estaban listos para dar el fruto espiritual. Y esto se refiere precisamente a la salvación, ya sea por el testimonio de la samaritana, ya sea por el crecimiento exponencial de Jesucristo en su ministerio terrenal en Galilea, o eventualmente la conversión de miles de personas en el mundo gentil por el evangelismo apostólico. Porque acuérdense cómo Felipe precisamente va a pasar por Samaria para evangelizar ya después de los eventos de Pentecostés, ¿sí? Entonces, pudiera ser un adelanto de lo que iba a suceder, ¿ok? Vamos a mencionar algunas cosas de esto que acabamos de mencionar, pero le voy a dejar el lugar a mi hermano Cristian. Adelante, hermano. Sí, hermano, yo concuerdo con lo que tú mencionas, hermano, que no, creo que no tiene ninguna referencia literal o consideración que tengamos que buscarlo literal. Ahora, si a lo mejor quisiéramos hacerlo, creo que ahí tenemos referencia antes de llegar a Samaria. Jesús había estado en la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 5, a finales del 4, principios del 5, se hace mención precisamente del recorrido que traía y se menciona que venía de la Pascua, había ido a Samaria, ya había regresado y se estaba presentando en el capítulo 5 para otra fiesta. Podríamos, creo que sí, sacar, digamos, si fuera literal, referencia literal, más o menos cuándo sucedió esto. Ahora, concuerdo que creo que no tiene pues la intención Jesús de adentrarnos en ver en qué mes lo hizo y si simboliza algo los 4 meses. La traducción lenguaje actual dice de este versículo, después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Y también la nueva traducción viviente menciona lo siguiente, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo,
despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Entonces, creo que viendo estas dos versiones también nos dan a entender que realmente no era algo literal. Se utiliza el cómo y también se menciona la frase, el dicho. Entonces creo que realmente lo que Jesús quería que vieran, como él lo dice, ¿no? Ahí, pues en el texto, o sea, alcen sus ojos y vean, toda esta gente que está ahí está lista. O sea, ya se trabajó en ello, ya se está sembrando, está lista la cosecha. Entonces, ese es el comentario. Gracias, hermano. Sí, es correcto lo que dices. Y fíjate, no había considerado el utilizar algunas traducciones dinámicas. Entonces, con respecto a lo que comentas, hermano, y aunado a lo que comentábamos de que no es algo literal, sino es algo figurado lo que está hablando Jesús, efectivamente, más que hablar de los campos literalmente, el Señor les quería, les quería dar a entender que no es tanto la cuestión de los tiempos del crecimiento, en el sentido de que, oye, saben ustedes que cuando uno siembra, ¿verdad? Cuando la ramita está verde, pues tenemos que esperar otros 4 meses, ¿verdad? Pero en el caso del evangelismo no es así, ¿sí? Dios puede sembrar la semilla y en su momento puede dar un fruto para salvación. Entonces, en esos términos del corazón es que se refiere, ¿verdad? Entonces, no lo había considerado, veo que en la Biblia, en Nueva Traducción Viviente y en la otra versión que mencionaste, ahí ya lo maneja como símiles, ¿no? Lo manejan como símiles. Entonces, nos da un poquito de pauta, ¿no? Para entender a qué se estaba refiriendo, que es algo figurado y no literal, ¿no? No sé si se pudo entender esta parte, hermanos. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Hermano, Hermano, Horacio, Her- her- este, her- hermana Alma Rosa perdón. y luego mi hermano Cristian. Adelante, hermana. Ok, uniéndome de lo que hemos estado hablando en los tiempos y eso, eh, hay un versículo que nos ayuda también a entender en los tiempos para poder evangelizar o predicar, que sería lo que Pablo le dice a Timoteo en, en el 4 del 1 al 2, donde dice: encarezco de Dios al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Está dando una pauta ahí en los tiempos del Señor, donde no hay una fecha, como se decía, literal, un tiempo literal. Aunado a eso, también yo creo que hay un versículo casi paralelo al que estamos hablando de Juan, con Mateo 9:37-38, Mm. donde nos dice: la mies es mucha, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad al Señor que envíe obreros para cegar la mies. Entonces ahí de nuevo nos está diciendo: nuestros ojos deben de estar abiertos para ver que las almas estén maduras, para poder nosotros aprovecharlas, para guiarlas, para darles luz, para darles todo eso que nosotros también ya estamos viviendo, no en un tiempo determinado. Es lo que quería comentar, hermano. Es correcto, es correcto. Hermano Cristian. sí, hermano, dos cositas. Una que también es interesante lo que mencionas. Realmente creo que este es un buen ejercicio para hermenéutica, porque incluso si pudiéramos o agarráramos todo el pasaje con un sentido que se está tratando de dar una explicación por cada palabra, o los cuatro meses, o la siega y todo eso, incluso hasta se podría pensar de que, pues 4 meses es el tiempo indicado para tener un estudio con alguien y se convierta, ¿no? O sea, tratar de espiritualizar todo, creo que es un buen ejemplo aquí que a veces
pudiéramos quedar hasta en eso y a lo mejor hasta tendría sentido. Ah, ya ven, hermanos, pues Jesús dice que 4 meses y después viene la cosecha. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dar estudio a una persona? Pues 4 meses. Entonces, podríamos a lo mejor agarrar todo así y creo que es un buen ejercicio ver que no todo es a veces literal, no hay partes literales, hay partes que traen un mensaje detrás, un ejemplo, un lenguaje figurado. Y por otro lado, hermano, ese es un comentario, el otro es que creo que ya viendo todo el panorama general, realmente sí, independientemente de los tiempos, sí hay un seguimiento para una persona. O sea, lo que Jesús primero llega con la mujer, pues es capta su atención, desarrolla una conversación, trata de mostrarle, o sea, su necesidad, empieza a sembrar la palabra, o sea, hay un crecimiento, ¿no? Y aquí ya llegó el momento de que hay un resultado. Entonces, realmente sí vemos, creo que un ejemplo de cómo un alma va poco a poco avanzando, y es también lo que se ha comentado, ¿no? Cómo la mujer va con una fe en crecimiento, cómo va cambiando su manera de ver las cosas, va entendiendo las prioridades hasta llegar a este momento, el momento de la cosecha. Y realmente, como lo dices tú, no hay un tiempo a veces exacto para decir, ahora sí esta persona está lista o no está lista, o necesita tanto tiempo o más tiempo. Realmente hay muchos factores, ¿no? Pero sí, sí creo que también es un buen ejemplo de todo el proceso que un alma lleva hasta poder entender y dar un resultado, ¿no? Ese comentario. Sí, 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 es muy variable, ¿no? En cuanto a los tiempos, tanto puede ser como un visitante que vaya a una campaña, ¿verdad? Que escuche una predicación con poder y quiera obedecer el evangelio en ese momento, como puede ser un estudio de evangelismo de 3 a 6 meses. Hay algunas veces que me ha llevado un año, ¿verdad? Entonces, entonces, permíteme un segundo, hermanos. Eh, Permítame. Bien, entonces, los tiempos, lo que pasa es que hay un texto ahí en Marcos, de hecho, a ver, hay un texto ahí en Marcos 4 dice, 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, dice. O sea, en la tierra ya nosotros no, pues el crecimiento lo va a hacer Dios, mira, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo. Bueno, Dios es el que estableció esas reglas, ¿verdad? Esos principios. 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, dice. Entonces, efectivamente, solamente sabrá Dios qué sucede con la semilla que se implanta en el corazón, en la tierra de una persona. ¿Sí? Pero también tenemos que ver el crecimiento, hermanos, porque también puede ser que brote y que al final sea estéril. Nosotros también tenemos que ser observadores en ese aspecto, ¿no? Entonces, siempre en las escrituras, hermanos, la las las puertas abiertas son símbolos de la oportunidad de evangelismo. Viene en Apocalipsis y viene en Hechos. Entonces, cuando una puerta se nos cierra en el evangelismo con alguna persona, pues yo creo que vamos a ver otras puertas abiertas, otros corazones abiertos para poder evangelizar. Entonces, creo que esa parte también es interesante mencionarlo. ¿Algo más que quieran comentar de esto, hermanos? Bien, muy bien. Ok.
Ok. Vamos a tener una última lectura, hermanos. Juan 4:36. Vamos a ver si eh, vamos a considerar el versículo 36 y terminamos con esto. Dice, Juan 4:36 dice, y el que ciega, o sea, continúa la idea, no solamente es la siembra, no solamente la ciega, perdón, continúa hasta el versículo 38 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, dice. Bien, en los versículos 36 al 38 de este capítulo 4, Jesús utiliza precisamente, Jesús usa del refrán, donde el sembrador y el segador se deben de alegrar al mismo tiempo. Sí, tanto sembradores como segadores podían alegrarse al mismo tiempo. Entre los agricultores modernos o que tienen particularmente su campo, pues puede ser algo inconcebible. ¿Por qué decimos esto? Porque para todo sembrador, la siembra es laboriosa y fatigosa, pero la cosecha es jubilosa, como dice el Salmo 126:5. Sobre el versículo 36, nosotros debemos de decir que la semilla es la palabra de Dios y, y esta palabra es sembrada en el corazón de las personas, pero quien la siembra en lo más profundo del corazón es Dios. Me gusta mucho cómo lo decía, no recuerdo quién lo comentaba, si era Martín Lutero, no me acuerdo quién lo decía, pero el dicho es este, que nuestro trabajo es llevar el evangelio de nuestras bocas a los oídos de las personas, pero de los oídos de las personas al corazón, de eso solamente se encarga Dios, ¿sí? Entonces, sobre la siembra, ¿verdad? De eso se encarga Dios en el corazón de cada persona, ¿sí? Nosotros llevamos la semilla hasta los oídos, pero de los oídos al corazón, de eso se encarga Dios. El salario, aquí en el versículo 36, se refiere al fruto que se cosechaba, es decir, es una alusión a las almas salvadas, a las almas salvadas. Recordemos la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha. Dios escogió en esta ocasión para la cosecha 3,000 almas, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41, considerando que a lo mejor visitaban en Jerusalén alrededor de 1,000,000 de personas, que 3,000 pues vienen siendo poco con respecto a 1,000,000. Ahora, ya para ir terminando, dice la segunda parte del versículo 36, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y es que este es el plan divino y es muy alentador. Según este plan, todo obrero del Señor participa de la gloriosa siega. La cosecha no pertenece solamente al segador, sino también al sembrador. No hay competencia entre el sembrador y el segador, porque los dos están perfectamente unidos en la obra y ante los ojos de Dios. El sembrar es tan importante como el segar, y los dos se gozarán, y los dos serán recompensados. Dice el Salmo 126, termino con estos textos, hermanos. Dice el Salmo 126:5, dice, los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, ¿sí? Sus paquetes de trigo, por así decirlo, ¿no? Y dice Amós 9:13, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Sí? Obviamente que esto habla acerca, este Amós 9:13 se puede aplicar perfectamente con Juan capítulo 4 versículo 35, porque está hablando en términos simbólicos, hermanos. Y pudiera haber una concatenación interesante en este aspecto, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario de esto, hermanos? Es triste que tengamos que acabar aquí porque tendríamos que extenderlo hasta el versículo 38 para entender otras cosas más, pero el tiempo se nos ha acabado. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos, antes de retirarnos? Bien. Yo, hermano, nada más ahí en Primera de Corintios 3:6, donde ahorita hablaba de tema, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es. Así es. No somos nosotros, es Dios. Es Dios. Y a veces perdemos la pista, hermanos. Entonces, que a veces nos toca evangelizar y a otro bautizar. Pero al final el que ha dado el crecimiento es Dios a través de su palabra, ¿no? Cuando sentimos celos, aguas, hermanos, aguas. Hay algo de egoísmo inclusive en eso, inclusive en eso. Bien, ¿algún comentario, pregunta, hermanos? Bien, Yo, vamos. hermana, Hermana Lourdes, adelante, hermana. te- no, creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, solamente quería que pues compartir, ¿verdad? Lo que me pasó a mí. Ahorita que estamos hablando sobre la siembra, los que siembran, los que ciegan y estoy, conforme usted va hablando, voy pensando en mi cabeza que así son las cosas, ¿verdad? Porque pues uno tiene que sembrar la semilla y no estar diciendo, ay, puede que sí, puede que no, pero dejárselo a Dios porque Dios es el que hace crecer esa semilla o no, ¿verdad? Ujú. Y estaba reflexionando en todo eso, pero también se me vino a la mente de que no sé si yo les comenté algunas semanas atrás que íbamos a ir a un campamento y fuimos al campamento, pero antes de que yo fuera al campamento, nosotros regularmente en este tiempo siempre sembramos nosotros también, Ajá, pues para consumo de nosotros como chiles, jitomates, así, verdurita, ¿ah? claro. Pero resulta que nosotros nos fuimos al campamento y yo apenas tenía poco que había sembrado y como hubo bastante calor por acá, pues yo me imaginé que pues se me iban a arruinar todo lo que sembramos. Y así fue. Ujú, Perdón, cuando nosotros regresamos del campamento, que duramos allá como una semana, pues lo que yo había sembrado de jitomates, pues ya no se dio nada porque todo se quemó, se puede decir, se secó, se quemó, todo, excepto algunas matitas de chile. Entonces yo no tuve mucho tiempo de estar cuidando lo que sembramos porque con una cosa y otra no tuve tiempo, pero cosa, ¿cómo le puedo decir? Increíble o es algo, pues bendiciones de Dios, ¿verdad? ujú. Para mí entonces me habían traído un tantito mush para echarle alrededor de las plantas. Resulta que cuando llegamos al campamento y vi que todo se echó a perder, el jitomate y todo lo que sembramos, en esa montañita de mush, hermano, fueron creciendo unas plantitas, varias, más bien varias plantitas. Resulta que como a las 2 semanas me di cuenta que era jitomate.
Ujú. pero era jitomate del cherry, no sé si ustedes lo conozcan, un jitomate pequeño. Sí. Y no tan solo jitomate salió, sino salió una planta de melón, cosa que para acá donde nosotros estamos es demasiado raro que se dé melón, sandía, porque no estamos en un lugar como Florida, como Texas, como California, donde se dan todas esas cosas. Entonces, pues pasaron los días y todo fue creciendo las plantas y dije yo, un melón, no puede ser que sea una planta de melón. Pues hermanos, un melón. El melón ya está grande y las matas eran de jitomate y yo creo que tiene como unos 200 jitomatitos. Ujú. Entonces yo me puse a pensar qué grande es Dios, ¿verdad? Qué bendiciones, porque como estamos hablando aquí del que siembra y del que ciega, en este caso, pues no le puedo decir yo sembré, simplemente es bendición porque Ujú. estoy cegando lo que yo no sembré. Y Ujú. se me hace una gran, gran, gran bendición eso, ¿verdad? Yo digo en mi corazón, Ujú. pues uno tiene que agradecerle a Dios en este caso, o no sé qué, tal vez Dios espera algo de mí, o la verdad no sé ni qué pensar porque nada de lo que está afuera en mi jardín, nosotros lo sembramos y nos salió, y más impresionada estoy con que un melón, donde en el área donde nosotros vivimos absolutamente no se da ni melón, ni sandía, ni nada de eso. Entonces, con esto que estamos viendo de la siembra y de la cosecha y de todo eso, pues estoy reflexionando acerca de eso, hermano, pero también me estaba acordando de esto que pasó acá. Ese era mi comentario, hermano. Sí, Dios es muy sabio, ¿no? En haber establecido uno de los principios de la fertilidad en cuanto a la siembra, ¿no? Entonces, de la semilla, cómo la semilla rompe el cascarón y cómo sale, cómo se desarrolla. Dicen que cuando un cascarón de semilla se rompe, hay como una explosión de luz, no a gran magnitud, por supuesto, ¿no? Una explosión de energía, porque la semilla contiene toda la savia que va a contener toda esa planta, entonces ahí está concentrado todo. Dios es tan sabio que creó esas cápsulas de vida, por así decirlo, y que en su tiempo, con paciencia y con cuidados, a veces no tanto con cuidados, ¿verdad? Y aún así se dan las cosas, ¿no? Hace muchos años yo visité Puebla, ya con eso termino, hermanos, disculpen. Visité Puebla, allá en una sierra por Puebla, y me acuerdo que llevaba una naranja, era una tierra muy fértil, ese lugar. Se llama Tenango de las Flores, donde se grabó la película de Tizoc de Pedro Infante. Y es una zona bien verde, hermanos. Me acuerdo que me quedé en una casa de segundo piso, me comí una naranja, bueno, fueron varias, y las tiré por la ventana, pues cayeron en el suelo, pues son prácticamente es como fertilizante o así, así lo utilicé, con todo y semillas, ¿no? Al año que regresé ya estaba la matita bien crecida, hermanos. Exactamente donde había tirado la semilla. Sí, entonces ahí lo que tirabas crecía prácticamente, hermanos. Entonces, son las maravillas de Dios y entendiendo también en todo este principio hay un principio eterno. Todo lo que siembras vas a cosechar y se aplica para todo, para lo bueno y para lo malo también. Entonces, es un principio que como cristianos deberíamos tener presente en nuestro corazón. Vamos a despedirnos, hermanos, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Dios les bendiga enormemente. Vamos a despedirnos con una oración. Hermano Iván, ¿nos despides, por favor? ¿Andas por ahí, hermano Iván? Sí, mi hermano. Nada más que Despídenos. tengo que desbloquear este teléfono que está al ladito de un lado. Está bien, no te Oremos, hermano. preocupes. Adelante. Amadísimo Padre, Padre bello, Padre amado, le agradecemos esta hora que usted ha puesto en cada uno de los corazones el poder congregarse, Señor, a aprender su palabra, Señor. El poder está en economía, Padre,
con lo que es su alimento, Padre. Agradecido por todos los hermanos que están aquí en esta hora. Por favor, pon en nuestros corazones, Señor, el poder oír, pero más que todo practicar, Señor, tu palabra. Amado Señor, sabiendo de que usted es el que va a hacer crecer la semilla que depositaremos, Padre, lo pedimos en su nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a expandir su evangelio a toda criatura, Señor. Padre, gracias porque usted no hace excepciones y por ello mismo ayúdanos a aprender a cada uno de nosotros. Padre, le suplicamos cualquier falta que hayamos cometido, así también, Padre, que usted sea con cada uno de las familias, Señor, de los que estamos representados y más que todo su iglesia, Padre. Padre, gracias porque usted añade a los que van a ser salvos y le agradecemos en esta hora también por nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Horacio, que usted le siga bendiciendo y dándole fuerza para que sigan trabajando en lo que es este lindo ministerio. Padre, nos ponemos en sus manos, presto para despedirnos de esta sala, pero más no de su presencia, Señor. Le agradecemos todo lo que usted nos da en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el jueves si el Señor lo permite. Un abrazo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Saludos. Amén. Dios les bendiga.